sería la correcta postura para realizar todos los ejercicios que veréis en los siguientes vídeos. Todo esto, recuerdo, no exime de acudir a clases de danza, porque obviamente cada profesora tiene su técnica y lo que es importante es que la profesora te corrija, ¿de acuerdo? Porque es que si no, puedes hacer los ejercicios mal, te puedes lesionar, puedes causarte una lesión grave, además, sobre todo en las rodillas, al no ser consciente de lo que estamos haciendo. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿sí? ¿De acuerdo? Empezamos con los pies. Los pies tienen que estar a la altura de la cadera de cada una. Ni demasiado abiertos ni demasiado cerrados. Una postura cómoda. Que tú levantes una pierna, según caiga el pie, ahí se queda. Las rodillas normalmente van a estar un poquito flexionadas, pero un poquitito, simplemente desbloquear. Normalmente, luego ya explicaré que hay ejercicios que se hacen con la rodilla bloqueada, ejercicios que se hacen con la rodilla desbloqueada. Pero bueno, normalmente se utiliza una rodilla desbloqueada. La pelvis es lo más importante. Nosotros tenemos querencia a ir con la pelvis siempre hacia atrás, a ir con la pelvis caída en esta posición. No nos interesa porque, si os fijáis, no está alineada con el resto del cuerpo. Si mi pelvis y mis caderas están en esta posición, todo el peso recae en esa zona de las lumbares y me voy a lastimar también. Entonces lo que hago es apretar un poquitito aquí, pero un poquitito sin más, para colocar mis caderas en su sitio y mi pelvis bien colocadita, que todo fluya y que todo vaya hacia el suelo. Muy bien, seguimos. El abdomen tiene que estar hacia arriba, como si hiciésemos una inspiración grande, hacia arriba, que se nos estire toda esta zona de la cintura y las costillas se van a abrir, como si hiciésemos eso, una inspiración súper profunda, abrimos las costillitas y así los omóplatos se me colocan también hacia atrás y quedaría esta posición. ¿De acuerdo? Ahí, rectita hacia el suelo, hombros hacia atrás, omóplatos cerraditos, pecho abierto, todo esto libre para poder manejar toda esta zona de los abdominales.